Estaba ministrando y el Señor me habló, la voz del Señor me habló y me dijo, me voy a exhibir. Y escucho la voz del Padre, escucho esa voz del Padre que me dice, sopla en tu mano. Eso es locura, profeta. Me dice, sopla en tu mano y tírale una bola de fuego. Yo hubiera visto endemoniados rodando por el suelo. Yo hubiera visto endemoniados como culebra, como serpiente, como cacata. Pero lo que yo vi aquel día, yo nunca lo hubiera visto. Cuando yo soplo, que le tiro la bola de fuego, la endemoniada quedó suspendida en el aire, a boca arriba, suspendida, flotando. Eso fue una locura tremenda. Y cuando el Espíritu de Dios la tomó, que la tiró, la mujer cayó entre unos bancos y tumbó todos los bancos. La gente empezó a correr, la gente decía en creol, que el predicador no nos ponga la mano, que no nos ponga la mano corriendo. Eso fue una locura tremenda. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y como siempre, pues trayendo el mejor contenido para que todo aquel que pueda ver este contenido sea edificado y sea restaurado de una forma muy especial. Y aquí estoy con un amigo, un hombre de Dios, un profeta. Escuche, un profeta. Porque muchos adivinos, pues este hombre yo lo he visto operando en el don profético y es un hombre muy fino en el don. Así que con ustedes, nuestro hermano Wilkie Valera, Dios te bendiga. Dios te bendiga, profeta. Bendiciones, bendecimos a esa persona de ahí de las redes sociales, su hermano profeta Wilkin Valera. Para mí es un honor estar con mi hermano Antonio. Amén. Sé que esta entrevista será de mucha bendición. Gloria al Señor. Así que usted que está ahí, siéntese, acomódese, porque lo que usted va a escuchar en los próximos minutos los va a sacudir de una forma muy, muy poderosa. Profeta, ¿qué hablaremos hoy? Me gustaría fluir en base a hablar sobre lo que es el don profético y cómo operar en las manifestaciones proféticas, porque hoy en día podemos ver mucha entrevista, muchas personas hablando sobre lo que es el don profético, pero en realidad no saben sobre esta operación del don profético. Amén. Wow. Gloria a Jesús. Wow, así que, profeta, me gustaría saber qué es un profeta. Un profeta. Bueno, está claro ahí en el libro de Jeremías, cuando Dios habla a Jeremías y le dijo, antes que te formases en el vientre de tu madre, te santifiqué. Es decir, un profeta no nace en la tierra. Wow. Un profeta no nace en la tierra. El profeta nace en el reino, en el corazón de Dios, en la eternidad. Luego se manifiesta en la tierra. Wow. Entonces, yo que te he visto operando en ese don profético, ¿cómo en ti empezó esa manifestación del don profético? Bueno, la manifestación del don profético empezó Dios tratando conmigo en sueño. Porque recuerdo cuando yo vine a los caminos de Dios, siempre cuando me profetizaban, me hablaban primeramente del don evangelístico. Luego Dios empezó a hablarme de lo que era el don profético a través de los sueños. A través de los sueños el Señor me empezó a revelar lo que era mi asignación. Yo fluyo como un evangelista, predico como un evangelista, pero en realidad mi don y mi llamado es profético. Wow. Entonces, en medio, ¿cómo se recibe la revelación en medio de un mensaje para profetizarle a alguien? En medio de un mensaje, ¿cómo se recibe la revelación para uno dar una palabra profética? A través primeramente del Espíritu Santo. Número 2, a través del espíritu de la profecía. Porque todo profeta que opera en el don profético no solamente se mueve sobre la manifestación del Espíritu Santo, sobre la llenura del Espíritu Santo, no, sino que en los profetas opera un espíritu, que es el espíritu de la profecía. Por eso, cuando la Biblia habla de que el Espíritu se sujeta a los profetas, no está hablando del Espíritu Santo. ¿Quién puede sujetar al Espíritu Santo? No. Pablo habla del Espíritu que portan los profetas, el espíritu de la profecía. Es el espíritu que cuando uno está ministrando o uno está predicando, ese espíritu, justamente con el espíritu de Dios, va revelando lo que la gente que están ahí necesitan. Es decir, revela lo profundo del corazón de la persona, lo que nadie sabe. Wow.
Por eso es que Pablo habla y dice que en base al don de lengua, que es bueno que la gente hable en lengua, que hable en lengua, que se sacudan. Pero cuando tú profetizas, tu ministerio y tu manifestación es mayor porque la gente queda edificada. Wow. Me gustaría conocer alguna de esas experiencias que tú has tenido en medio del don profético. En medio del don profético. Bueno, en El Salvador me pasó una experiencia muy bonita. En el 2020 o 2019, yo fui a El Salvador. Fui a una cruzada en El Salvador, ministré, prediqué, luego regresé aquí a Dominicana. Pero luego, 2 años después, o 1 año después, yo volví de nuevo a El Salvador. Y estoy allá en un lugar que le llaman el Pollo Campero, donde muchas veces llevan a los profetas a comer. Pollo cantero se llama. Sí. Sí. Me llevaron allá y cuando estoy allá, que estoy comiendo, veo una señora y un señor que me están llamando. Cuando se acercan a mí, me preguntan que si yo me acuerdo de ellos. Lógicamente no me voy a acordar porque uno ministra y hay muchas personas. Ellos pueden ver a uno, pero uno no lo ve a ellos. Entonces, le digo, no, yo no me acuerdo de ustedes. Bueno, ellos me dicen, tú estuviste ministrando en la iglesia de nosotros y usted nos dio una palabra. Pero yo no me acordaba. Simplemente yo fluí en el don profético y ministré a muchas personas. Ellos andaban con un niño cargado. Wow. Y me dijeron, profeta, este fue el niño que usted nos profetizó cuando usted predicó en la congregación. Wow. Eso para mí fue muy bonito. Muy bonito. Porque cuando tú eres profeta, tú no buscas la gloria del hombre. Es decir, uno no busca decirle uno mismo en lo que, no, yo hago esto, no, cuando yo doy una palabra se cumple, no. La misma persona a la cual Dios le da la palabra, ellos mismos van a testificar en el don que tú operas verdaderamente. Wow. Mira, hace unos días tuve una entrevista con mi hermano Daniel y hablábamos acerca de los profetas, que hay muchas personas que se autodenominan ellos mismos como profetas y lo llaman profetas, pero en realidad no operan en el don profético. No, porque hay algo. Hay personas que pueden estar ministrando un día y pueden darle una palabra a una persona. Pueden darle una palabra profética y se puede cumplir. Pero hay otros que son profetas de oficio. Que cuando Dios te llama a esa asignación profética, que ese es tu llamado, ese es tu ministerio. Por eso la Biblia habla de lo que son los dones y los llamados. Habla del llamado evangelístico, el llamado profético, el pastoral, el del maestro, el apóstol. Entonces hay personas que puede pasarle lo que le pasó a Saúl. Saúl no era profeta. Pero cuando el profeta Samuel llegó donde él, para darle un cumplimiento de una palabra y para que él entendiera una señal, le dijo, la compañía de los profetas pasarán. Y tú justamente con ellos vas a profetizar. Pero este hombre no era profeta. Pero en ese momento el don profético operó en él, en Saúl. Pero no era que ese era su llamado o su asignación, no. Él estaba como rey en ese tiempo. Pero en ese momento, en base a la palabra que el profeta Samuel le dio, entonces él operó en el don profético. Entonces, ¿a qué se debe de que hoy muchos le gusta que le llamen profeta? ¿A qué se debe eso? Bueno, es que tú sabes que hay personas, yo he escuchado mucho testimonio, mucho mensaje. Que la gente siempre dice esta palabra, que hay mucha gente que le gusta engancharse al ministerio. Sí. Y muchas veces no lo hacen por edificar una persona, sino por ganar fama. Wow. Por ganar fama. Porque el don profético es algo muy, muy delicado, muy peligroso, muy peligroso. Porque operar en el don profético no es algo fácil, porque el profeta escucha 3 voces. Wow. Explícame eso, profeta. El profeta escucha 3 voces. Punto número 1, el profeta escucha la voz de Dios. Punto número 2, el profeta escucha la voz de su conciencia, su emoción. Y punto número 3, el profeta tiene la dimensión también de escuchar la voz del enemigo. Wow. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar cada una de esas voces al momento de estar en una operación profética? ¿Cómo saber cuándo es Dios, el enemigo o tu conciencia? Es algo muy profundo, porque cuando es Dios, Dios te da como esa seguridad y la voz de Dios es irreemplazable. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Sí. No puede ser reemplazada. Sí, Satanás se viste como ángel de luz,
los espíritus tratan de hablar para engañar, por eso hay espíritus engañadores. Pero cuando es Dios que te habla, tú tienes esa certeza. Por ejemplo, quizás no todos los profetas operan igual, pero cuando yo escucho la voz de Dios que habla a mi espíritu para yo darle una palabra, en mí se establece un temor dentro de mí. Yo empiezo a sentir un miedo. Wow. Empiezo a sentir que estoy temblando por dentro. Así yo puedo diferenciar la voz de Dios a la voz del enemigo y a la voz de mi conciencia, de mi propia carne, mis emociones. Wow. ¿Alguna vez tú has sentido miedo, esa es la palabra miedo, de no querer dar una palabra que Dios te está dando? Sí, muchas veces. Muchas veces he sentido temor. Wow. Muchas veces he sentido miedo de que Dios me dé una palabra y empiezo a buscar la confirmación. Empiezo a buscar la confirmación. Bueno, yo he predicado en algunas campañas que sé que si hay gente que ven este video van a testificar de palabras que Dios me ha dado y se han cumplido el mismo día. Wow. En horas se han cumplido. También he ministrado en campaña que he dado la palabra profética y se han cumplido en semanas. Ejemplo, yo estaba predicando en una campaña hace un tiempo y habían 2 jóvenes. Y cuando yo hice el llamado, yo le hablé sobre lo que era un espíritu de muerte que yo veía a través del don de la profecía. Le di la palabra. Y ellos me dijeron, sí, ministro, está bien, luego vamos a buscar de Dios. Pero a la semana siguiente, después de la actividad, yo me encontré con ellos caminando en la calle y los reconocí. Y cuando los reconocí, los jóvenes, me le acerqué y volví y le prediqué. Y le recordé la misma palabra. Le dije, ¿se acuerdan que Dios me dio una palabra? No siempre me pasa. Hay veces que yo profetizo y se me olvida. Pero como hubiera pasado una semana y los jóvenes, yo los reconocí y hubiera sido una palabra muy peligrosa la que Dios me hubiera dado, que ellos iban a morir. Entonces yo me acerqué a ellos y les prediqué. Ellos me dijeron, sí, varón, no se preocupe. Vamos a buscar de Dios. La misma noche lo mataron a los 2. Lamentablemente. Wow. Dios mío. Entonces, Dios. Yo veo, wow, siento a Dios con eso que tú dijiste. Yo veo muchas personas, como le decía Daniel, que ellos declaran palabras. Yo te profetizo, pero en sí, esa profecía no vino del corazón de Dios. No, lo que pasa con eso que, por eso te dije que el don profético es algo muy complejo. Ejemplo, la palabra profética tiene varias dimensiones. Está una palabra profética que Dios te da. Dios te habla y te dice, profetiza sobre tal persona y dile que, ejemplo, que va a tener un levantamiento espiritual fuerte, que yo lo voy a llevar a las naciones, lo voy a usar con poder, o le voy a entregar un ministerio pastoral, lo voy a establecer en una iglesia. Vamos a ponerle un ejemplo. Sí. Esa palabra ya Dios te la está dando para que tú se la dé a una persona. Ahora, está la palabra del profeta, que el profeta declara, porque el profeta tiene la autoridad de declarar una palabra en base al Espíritu de Dios y a la dimensión profética y que esa palabra se cumpla. Entonces, hay gente que quieren que la gente reciba algo y vienen y de ellos mismos declaran una palabra, pero quizás no tienen la autoridad de establecer en el reino espiritual para que esa gente reciba. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, sí, porque hay personas que ya lo conocemos, que no son profetas, pero ellos se autodenominan profetas porque se ha vendido la percepción de que dentro de los ministerios hay unos que reciben más honra que otros. Por ejemplo, el ministerio de maestro dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia evangélica, no tiene como tanta relevancia, sí, en el sentido como que no se honra tanto. Sí, no resalta tanto. Como se honra a un apóstol o se honra a un profeta. Entonces hay muchos que se ponen ellos mismos el título de profeta. Sí, se autodenominan profeta. Y eso es algo bien peligroso. Escúchenme bien, ustedes que van a ver este video. Eso es algo bien peligroso. Usted querer ponerse ponerse algo que usted no lo tiene, algo que usted no porta. Porque yo digo que si yo digo, no, yo soy un ejemplo, yo soy profeta y no lo soy, empiezo a profetizar cosas que salen de mí y no se cumple, entonces la gente va a saber que el tal profeta es mentiroso. ¿Cómo se revela que tú eres un profeta real? Cuando tú das la palabra y no tú sales a decir, mira, yo di una palabra y la palabra se cumplió. No, las mismas personas van a testificar y van a decir, verdaderamente él es profeta. Verdaderamente él tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de la profecía, y él me dio una palabra y esa palabra tuvo cumplimiento.
¿Tú recuerdas ese primer momento cuando Dios empezó a usarte en profecía? Bueno, en los primeros momentos sí lo recuerdo cuando Dios empezó a usarme en profecía. Era que yo daba unos cultos, como una vigilia. Yo la daba en la casa de mi madre. Entonces, cuando nos congregábamos allá en esa vigilia, entonces ahí se me activaba el don profético y yo empezaba a profetizar sobre esas personas que iban allá. Entonces la gente luego me testificaba y me decía. Bueno, en una ocasión con el pastor Antonio, que él te puede testificar, el pastor Antonio González, Sí. yo fui a su casa. Fui a su casa porque teníamos que juntarnos. Y en esa ocasión, cuando fui allá, estábamos conversando ahí en la casa de él y se me activó el espíritu, profeta, el espíritu de la profecía. Y le profeticé. Dije, pastor, yo puedo ver su esposa embarazada. Fue algo tremendo. El pastor me dijo, yo sello esa palabra, la recibo. Luego después el pastor me testificó. Y ahí está la niña. Sí, porque la esposa del pastor no podía tener hijos. Sí. Y Dios te usó. El Señor me usó para darle esa palabra al pastor Wow. Antonio González. Tú sabes que, profeta, he visto que Dios te ha usado en algunas naciones. Te he visto pues fluyendo Salvador, creo que también Guatemala. Haití. Haití. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el don de Dios en esas naciones? ¿Qué experiencias espirituales tú has tenido? Muy poderoso. Bueno, en Haití, que no todo el mundo quiere ir a Haití. Escuche esto, no todo el mundo quiere entrar a Haití. Bueno, a través del pastor Antonio González, Dios me profetizó en una ocasión. Hacía mucho tiempo y me dijo que te voy a llevar a Haití. Me dijo el Señor. Y yo agarré la palabra. Y fui a Haití. Estuve en Haití, creo que fue como en el 2020. No recuerdo bien el año, pero fui a Haití, estuve allá. Y estaba ministrando y el Señor me habló, la voz del Señor me habló y me dijo, me voy a civil. Me dijo el Señor. El Señor me dijo, me voy a civil. Le pregunto, Señor, pero ¿cómo así me dice el Señor? Me voy a civil, voy a sacudir. Entonces, había más personas que estaban allí, había una pastora que estaba allá. Y le dije a la pastora, Dios se ve civil, porque el Padre me habló. Wow. Me habló audible y me dijo que se ve civil aquí. Me dijo, ya, bueno, candela. Bueno, profeta, cuando subo a la plataforma, después que termino de predicar, empiezo a ministrar bajo el don profético. Y cuando estoy ministrando bajo el don profético y el don de liberación, justamente con el don de liberación, empieza a sacudir la manifestación y empiezan a caer los endemoniados. Cuando empiezan a caer los endemoniados, de entre la multitud, eso fue en Haití, de entre la multitud yo veo una jovencita aproximadamente como de 20 o 22 años por ahí de edad, que viene saliendo de entre la multitud y escucho la voz del Padre, escucho esa voz del Padre que me dice, sopla en tu mano. Eso es locura, profeta. Wow. Me dice, sopla en tu mano y tírale una bola de fuego. Profeta, yo hubiera visto endemoniados rodando por el suelo. Yo hubiera visto endemoniados como culebra, como serpiente, como cacata. Pero lo que yo vi aquel día, yo nunca lo hubiera visto, wow, profeta. Nunca lo hubiera visto. Me hubiera gustado que hubiera visto una cámara y eso se hubiera grabado. Cuando el Padre me dice, sopla en tu mano y tírale una bola de fuego, la endemoniada viene brava porque estaban cayendo muchos endemoniados. Y cuando yo soplo, que le tiro la bola de fuego, la endemoniada quedó suspendida en el aire, a boca arriba, suspendida, flotando. Eso fue una locura tremenda. Eso fue una locura tremenda, suspendida literalmente en el aire. Duró varios segundos suspendida en el aire. Y cuando el Espíritu de Dios la tomó, que la tiró, la mujer cayó entre unos bancos y tumbó todos los bancos. La gente empezó a correr, la gente decía en creol que el predicador no nos ponga la mano, que no nos ponga la mano corriendo. Eso fue una locura tremenda. Porque yo andaba con una persona que era que me traducía. Por eso yo podía saber lo que la gente decía. Wow. Entonces eso fue algo poderoso. Cuando esa mujer se paró libre, llorando, decía, quiero a Cristo. Pero yo no corrí, profeta, en esa manifestación que yo vi ahí, porque yo estaba bajo la unción, varón. Pero eso fue algo impactante. Nunca se me va a olvidar. Dios me marcó con esa experiencia. Y ahí estaban los endemoniados, la gente siendo libre, un impacto muy poderoso. Recuerdo que le fui a ministrar a una joven que se estaba riendo. Ella estaba riendo y el Señor me dijo, ella tiene un espíritu en forma de pulpo. Son dimensiones que la gente no entiende. Sí, muchos lo pueden entender, otros no lo pueden entender. Me dijo el Señor, ella tiene un espíritu en forma de pulpo. Esa fue otra joven que estaba ya endemoniada. El Señor me dijo, sopla sobre ella.
porque hay un espíritu que opera en forma de pulpo. Y 2 noches anterior, estando en la misma campaña, le tocaba predicar a una pastora. La pastora Yarilyn Almonte le tocaba predicar. Y estaba cayendo, profeta, un aguacero muy fuerte, estaba lloviendo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, esos haitianos varón son locos adorando a Dios. Esa gente estaban sacudidos adorando a Dios, cantando unos coros, pero nosotros estábamos debajo como de una enramada. Estábamos parados allí para no mojarnos. Entonces, yo me acerco a la pastora y le digo, miro para el cielo, varón, pero estaba lloviendo como si fuera una tormenta. Wow. Me acerco a la pastora y le digo, pastora, cuando usted salga, cuando usted ponga el primer pie, que usted salga de la plataforma donde estamos, que usted vaya a tomar el micrófono, no va a caer ni una gota de agua. Cuando hicieron el llamado, que estaban orando para que ella pasara, cuando ella salió, profeta, el cielo se secó. Dios. Literalmente. Eso fue en Haití. En Haití. Porque la lluvia que estaba cayendo no era una lluvia normal. Los brujos estaban haciendo manifestaciones para que lloviera. Wow. Había una guerra espiritual muy violenta. Dios mío. Muy violenta. Profeta, y wow, ¿tuviste alguna otra experiencia en esa campaña? Allá en Haití. Sí. Esas fueron las experiencias más fuertes que pude tener. Fueron las experiencias más fuertes que pude tener. Wow, Dios te dijo, Sopla sopla. una bola de fuego. Yo hubiera escuchado testimonio loco. Una vez escuché un testimonio de Randy, que Randy dice que se tiró de la plataforma y dio 2 pasos en el aire. Caminó en el aire. No sé si tú has escuchado ese testimonio. Sí, Randy es un hombre loco. Sí, que él dice que se tiró, que estaban cayendo unos endemoniados y él se tiró y caminó en el aire. Yo hubiera escuchado testimonio loco cuando yo empecé el ministerio. Pero yo verlo con mis propios ojos, y eso no lo vi yo solo. Eso lo puede testificar la pastora que estuvo allí, lo puede testificar la gente que estuvieron en la campaña. Porque no fue una visión. Porque, ok, yo creo en las visiones. Y las visiones vienen de Dios. Pero no fue una visión. Que hay cosas que uno lo ve en visión. No. Literal, profeta. Dios. Flotando, el endemoniado, literal, suspendida en el aire. Dios mío. ¿Y tú sentiste en esa campaña que la unción aumentó en ti? Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, profeta. Muy fuerte. Una locura muy fuerte. Fue una unción muy violenta. Literal. No sé si tú has visto películas, que en la película, cuando usan armas de fuego, que le dan a alguien, caen como lejos, Sí. como que lo impulsan. Impulsa, sí. Parecido a sí mismo. Cuando yo solté, que soplé, que le tiré la bola de fuego le dio en el pecho. Entonces ahí ella se suspende en el aire. Fue una locura. Yo no esperaba eso. Dios me dijo, me voy a exhibir. Pero yo no esperaba que Dios se iba a exhibir de esa manera. Yo lo esperaba como yo lo hubiera visto, endemoniado rodando. Como tú estás acostumbrado a Como estoy verlo. acostumbrado a verlo. Profecía, ministrarle a personas, la gente que lloren, la gente tocado, que la gente caiga al piso. Pero lo que yo vi aquel día me marcó durante vida yo tenga. Wow. Yo te he visto también que Dios te ha usado terrible en liberación, muy violento. Te he visto operando en liberación fuerte. Me dijiste que esa experiencia en Haití te marcó muy fuerte, pero aparte de esa manifestación en Haití, ¿has tenido alguna otra experiencia en lo que es la liberación? Bueno, en lo que es la liberación y el mundo espiritual. Bueno, tuve una experiencia en una ocasión, pero yo no estaba ministrando, profeta. Voy a hablar algo muy loco, que hay gente que lo van a entender, otros no lo van a entender, otros van a empezar a cuestionar. Pero estamos hablando del mundo espiritual y el mundo espiritual Demasiado amplio. es demasiado amplio. En una ocasión yo estaba con los jóvenes en un silicio y me dio hambre. Y le dije a uno de los jóvenes que yo sé que él va a ver esta entrevista. Porque siempre cuando pasan cosas sobrenaturales, Dios nos permite que tú estés solo. Puede que en unas ocasiones que sí, pase que la gente esté solo, pero siempre Dios permite que alguien esté ahí para que testifique que es real. Lo que tú viste, lo que pasó con Daniel. Que la Biblia dice que Daniel, cuando vino la manifestación del ángel y el ángel se le aparece a Daniel, dice que los que estaban allí con Daniel salieron corriendo. Dice que Daniel cayó por tierra, pero los jóvenes que estaban allí no aguantaron cuando el ángel se le apareció a Daniel. Entonces, profeta, yo estaba allá en el silicio y le dije a uno de los jóvenes, tengo hambre. Y él me dijo, vamos a bajar a comprar algo. Eran como las 12 de la noche.
como las 12 de la noche, algo así, bajamos de la iglesia. Y cuando bajamos, que estamos buscando algo de comer, estaban todos los colmados cerrados, profeta. Todos los lugares estaban cerrados. Era como un lunes, así sabes que los lunes son medio pesaditos. Wow. Bueno, cuando venimos bajando, que subimos, que no encontramos nada, que venimos bajando, venimos caminando, él viene justamente conmigo, venimos caminando los dos. Y vemos dos perros, profeta. Eso fue en fracciones de segundo. Vemos dos perros que vienen subiendo. Fue en fracciones de segundo. Él lo vio, yo lo vi despierto. No estábamos durmiendo, no fue una Iban revelación. caminando en la calle. Caminando en la calle, literal. Y cuando venimos subiendo, literalmente los dos perros se convirtieron en dos mujeres. Dios mío. Literalmente, profeta. El mundo espiritual es algo sobrenatural. Él recibió un impacto. Nada más escuché la voz de él cuando me dijo, Wilkin, me adora Wilkin, ¿tú estás viendo eso? Yo también sentí y me paralicé porque es algo sobrenatural. No es algo normal. Yo creo que la gente que opera en el don profético no solamente tienen la facultad de dar la palabra, sino que el que opera en el don profético opera en dos mundos. Liba Sanda aquí. Dios mío. Cuando tú operas en el don profético, tú operas en el don en dos mundos, en el mundo físico y en el mundo espiritual. Porque el profeta tiene el cuerpo en la tierra, pero tiene el oído en el cielo. Tiene el cuerpo en la tierra, pero su visión no está en la tierra, sino está en el reino espiritual, en el mundo espiritual. Fluye, profeta, ahí. En el mundo espiritual. Por eso fue que Ahías, cuando estaba sentado, que la mujer de Jeroboam entró disfrazada, Dios. el tipo estaba ciego físicamente, pero espiritualmente el tipo estaba viendo. El profeta veía, porque el profeta operaba en dos mundos. Entonces, la gente que caminan en la manifestación profética no son naturales. Siempre la gente te va a ver extraño. Siempre la gente te va a decir, yo no sé, tú tienes algo en tu mirada, tú portas algo diferente. ¿Por qué? Porque tú operas en el don profético. Cuando tú operas en el don profético, tú te alteras. Eso pasó con este profeta. Por eso le dijo a la mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? En el mundo físico tú eres otra, pero en el mundo espiritual yo reconozco quién tú eres. El profeta tiene el discernimiento de ver quién es la gente en el mundo espiritual. En el mundo físico, ok, tú estás disfrazada, viniste disfrazada, pero en el mundo espiritual yo te reconozco tu verdadera identidad. Porque como profeta, Dios me revela, como profeta, Dios me habla. Quizá él tenía los ojos físicos cerrados, pero en el mundo espiritual la voz de Dios le dijo, la mujer de Jeroboam está entrando y está disfrazada y está fingiendo ser otra. Muy fuerte, profeta. Wow. Wow, Muy fuerte. Tú estabas diciendo que el profeta tiene la dimensión de operar en dos mundos. En dos mundos. El profeta opera en dos dimensiones. Por eso cuando uno es profeta es algo muy delicado, profeta. Muy delicado, muy delicado. El profeta no anda profetizando todos los días. Ay. Hay gente que andan profetizando todos los días, tienen una palabra profética. Hay gente que me escriben y me dicen, necesito que tú me profetices. Hay veces que yo lo dejo en visto, hay veces que les respondo. Y quiero explicarle que esto no se trata de mí. No se trata de mí. Porque yo como humano quisiera darte la palabra que tú necesitas. Ahora, pero como humano, ¿cómo la tengo? No la tengo. Porque la palabra viene revelada desde la eternidad. Porque el profeta opera en la eternidad. Wow. Tú ves el cuerpo del profeta en la tierra, ves al profeta humanamente caminando, pero el profeta opera desde la eternidad. Por eso fue que este hombre, Micaías, cuando Micaías profetiza la derrota de acá, dice la Biblia que acá estaba justamente con unos profetas que estaban ahí. Creo que era Sedequías, que se llamaba Josafá y... No, el profeta. Okay. Un profeta, el que le dio la galleta a Micaías. Okay. Ese profeta que le dio la galleta a Micaías le dijo, he visto un espíritu, porque Micaías estaba operando en dos mundos. Él estaba en la reunión con acá, pero su espíritu profético estaba alterado. Y él estaba en el reino, justamente sentado en el trono allá, justamente al lado del Padre. Por eso él le dice, he visto un espíritu que salió de allá, desde la eternidad, un espíritu de mentira, que dijo, yo voy a ir y ser espíritu de mentira en sus profetas. Los profetas mentirosos no podían ver porque no estaban navegando en las dos dimensiones.
No sé si me doy a entender, Dios mío. profeta. No estaban navegando en las dos dimensiones. Pero Micaías tenía los pies en la tierra y tenía su oído en el reino. Por eso él escuchó y vio. Y dijo, vi y escuché que un espíritu salió. Y dijo, seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Al profeta es muy difícil. Hay gente que no cree en los profetas. Hay gente que hasta ahora todavía dicen, ellos no hay profetas. Sí, hay gente que dice que no, que el ministerio profético no existe. Que no existe, que los profetas fueron hasta Juan, pero lo que pasa es que leen la Biblia mal. Porque cuando la Biblia habla de que de Juan como profeta, cuando Jesús lo honra, Jesús está hablando del último que profetizó la venida de él, el nacimiento de él. Sí. Wow. Porque hay más profetas que aparecen en el libro de Hechos. Agabo, Claro, las hijas de Felipe. aparecen ahí. Y son profetas también, profetas genuinos, profetas de oficio, porque hay profetas que no son profetas de oficio, pero hay profetas que son profetas de oficio, que esa es su asignación. Wow. Dios mío, lo que este hombre ha desatado aquí ha sido demasiado poderoso, porque, por ejemplo, en esas naciones de Centroamérica, la gente está ligado mucho a las profecías. Sí, Que te escriben, profeta, ora por mí, a ver qué Dios te dice. O sea, ellos no quieren asumir la responsabilidad ellos de orar para que Dios les diga a ellos. Ellos buscan que tú, como profeta, siempre le estás dando una palabra. sí, sí, porque la gente, lo que pasa es que la gente muchas veces al querer tener una cercanía con Dios, ellos entienden que el profeta está más cerca de Dios. Pero no, todo el que ora, todo el que ayuna, todo el que busca a Dios y se santifica, se acerca al Padre y el Padre le habla. Pero uno como profeta tiene ese don, es decir, uno porta ese don, pero ese don no se manipula. Ay, Yo he visto gente, profeta, uno como profeta discierne cuando alguien está manipulando el don. háblame de eso. Yo he visto gente manipulando el don profético, y el don profético no se puede manipular. Sí, la gente tú lo vas a ver que van a caer y te van a decir que sí, amén, pero después no van a ver un resultado. Ese es el problema, que después ellos empiezan a reclamar porque no vieron el resultado. Porque el profeta ministró bajo una emoción y no bajo una revelación. Porque el profeta tiene que operar bajo una revelación. Wow. ¿Por qué tú crees que el profeta Elías, cuando la gente entendía que el profeta Elías venía descendiendo del monte, entendían que venía un profeta? Porque el profeta Elías no operaba bajo una emoción, sino operaba bajo una dimensión profética espiritual. ¿Entiendes? Por eso le temían. Por eso, aunque él mismo tenía miedo y se ocultaba, él no sabía lo que él portaba. Porque la gente le tenía miedo. Él mismo acá le tenía miedo. Jezabel, que mandó a los profetas que lo querían matar, pero le tenían miedo al profeta Elías. Porque era un tipo que operaba en el gobierno de Dios. Y tenía la dimensión de controlar esta palabra que se me va, la naturaleza. Controlaba la naturaleza. Wow. Mira, los hombres de Dios, todo hemos coincidido en que hay muchas personas que quieren manipular y dar palabras de acuerdo a su emoción. Y por eso en las congregaciones tenemos gente con 15 y 20 años esperando una supuesta profecía que no salió de la boca de Dios. Que no se le va a cumplir nunca. Por eso fue que metieron a Micaías preso, porque cuando acá tenía el problema le dijeron, hay un profeta que queda, Micaías. No, él siempre me profetiza mal. Búscalo como quiera. Cuando lo trajeron, que le preguntan, como Micaías ya era profeta y él sabía lo que estaba pasando, le dijo, sí, vete, sube. Contra Ramón de Galá, ¿no era? Sí. Sube contra Ramón de Galá, que tú tienes la victoria. ¿Y qué dijo acá? No, dime la verdad. Señores, hay veces que la gente aún sabiendo que la palabra no viene de parte de Dios, ellos la celebran. No. Repíteme eso, por favor. Hay gente que saben que la palabra y la profecía no viene de parte de Dios. Y ellos en su emoción la celebran. Porque acá sabía que la palabra que los profetas falsos le estaban dando no venía de parte de Dios. Pero en su emoción él se quería sentir seguro de que él iba a ganar esa guerra. Porque, ¿por qué acá le dice al profeta? Dime la verdad. Porque el profeta le repitió lo mismo que dijeron los falsos. Y acá ya se lo hubiera celebrado. Y le dijo, pero dime la verdad. Y cuando él dijo la verdad,
que él le dijo, si tú subes, será entregado, vas a morir en la guerra, y le dijo todo. ¿Qué dice la Biblia? Que lo metieron en la cárcel. Y acá le dijo, cuando yo regrese, y él dijo, si tú regresas, wow, Dios no habló por mi boca. No, porque el profeta está seguro de Wow, lo que habla. Dios. Los profetas no andan adivinando. El profeta no habla para adivinar. Dios. Cuando tú eres profeta, tú no andas adivinando. Y una gente te llama, ora por mí, tú no vas a empezar a preguntarle. Lo primero que cuando es un profeta genuino, le dice, no me cuente nada. Que si voy a fluir en base al don profético, Dios me va a revelar el problema. Pero hay gente que son profetas y van a orar por ti y averiguan tu vida entera. Se meten a Facebook y averiguan tu vida, quién tú eres. Y eso pasa. Claro que eso pasa, evidente. Hay gente que se meten a Facebook, averiguan, van al barrio, preguntan y después van y profetizan. No eres profeta. Dios mío. Total. No eres profeta. No eres profeta. El profeta no necesita que nadie le cuente, porque el profeta se mueve por revelación. Wow. Y por dimensión. Wow, profeta, yo quiero, wow, Dios mío, que tú termines orando por esa gente ahí que están viendo conectado la entrevista para que el Eterno traiga una palabra de alineamiento y de dimensión a ellos. Amén, amén. Vamos a hacer una Dios oración por mío. esa gente que están por ahí por las redes sociales. Amén. Y que tienen ese llamado profético, porque hay gente profeta que están ahí, tienen un llamado profético que Dios le ha hablado y le ha revelado, que lo va a usar como profeta. Profeta, antes de que tú pues hagas la oración, ¿cómo podemos alimentar el don profético? Sí, un punto muy importante. Dios mío. Porque el don profético se debilita. Ay, escuche esto. El don profético se debilita o se fortalece. En la búsqueda con Dios, según tú te acercas a Dios en oración, en consagración, en ayuno, tú vas alimentando ese don profético. Tú vas alimentando y preguntándole a Dios, Señor, ¿cómo camino? ¿Cómo me guío? No vaya a ser que le pase lo del profeta joven. Porque el profeta joven no era que no era un profeta. Él era profeta. El problema fue que, aunque él tenía el don alimentado, escuchó otras voces que no venía de parte de Dios. Dios mío. Que fue la voz del profeta viejo. Que no era que era viejo de edad, sino que era un profeta desconectado. Profeta, ora por esa gente, Dios mío. Vamos a orar por esa gente. Amén. Wow. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Dios Padre amado, Padre, clamamos y oramos por esa gente que están ahí en las redes sociales. Padre, para que tú lo fortalezcas, lo levante y que su espíritu sea activado. Esa gente que están caídos, Señor, dale nueva fuerza, fuerza como el búfalo, visión como el águila. Cubre los hogares en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu hogar en el nombre de Jesús. Bendecimos tu casa. Wow. Muy poderoso lo que el hombre de Dios ha desatado aquí. Usted necesita compartir este video con alguien más, que yo sé que también será de mucha bendición para que el Espíritu se active en ellos y ellos puedan volver a ver visiones y a profetizar como Dios le ha dicho. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.